de Dios que traemos cada jueves, mi amado hermano. Y avanzamos con el tema de el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, y así estamos abordando el mensaje número 31. Mensaje número 31 de el conocimiento de Dios. Hace 8 días hablábamos acerca de la trascendencia de Dios y de la inmanencia de Dios. Es decir, Dios trasciende de tal manera que está por encima de la creación. Y este tema de la trascendencia, como llamamos hace 8 días, lo que nos está indicando es que Dios es distinto a la creación. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Pero a la vez Él es inmanente, es decir, Él está cerca de nosotros, está inmiscuido en la creación. Y por eso decía que este tema de la trascendencia y la inmanencia tiene que ver obviamente con la providencia de Dios. Pero hay un tema, y más temas obviamente, que se van desglosando. Y hoy quiero tocar el tema de la concurrencia divina, es decir, el tema de la concurrencia de Dios. Entonces nosotros estamos hablando de un Dios que es creador de todo, de un Dios que sostiene todo, es decir, Él mantiene la misma creación. Y luego estamos hablando de que en ese mantener la creación hablamos de lo que es la providencia de Dios. Y en la providencia de Dios hay muchos temas, por lo menos los teólogos definen 3 temas, que es lo que vamos a ver ahora, y uno de ellos es la concurrencia divina. Y obviamente ahí también, en ese mismo tema de la providencia de Dios, está lo que hablábamos hace 8 días, trascendencia e inmanencia. Términos que pareciera que son lo mismo, pero que teológicamente tienen una diferencia y que es muy importante tocarlos para que podamos nosotros ver la manera de Dios actuar en medio de su creación. Entonces la concurrencia divina, y otra vez como hace 8 días voy a leer bastante definiciones para luego entrar con la escritura. Entonces la doctrina de la concurrencia hace parte de la providencia de Dios, que habíamos tocado hace como un mes y medio, si no estoy mal, que se divide a la vez, pues según el teólogo Luis Berkot y muchos teólogos, en 3 ramas. Es decir, la providencia de Dios se divide en 3 ramas. La primera sería la preservación. Dios es creador, pero Dios es preservador de su creación. Dios preserva, preservación primero. Luego la concurrencia, que es lo que vamos a hablar ahora, y la palabra concurrencia es lo mismo que cooperación, la cooperación de Dios. Concurrencia, cooperación. Y el tercer tema sería el gobierno de Dios, que dentro de 8 días, si Dios no lo permite, lo estaremos viendo. Entonces, de la providencia de Dios se desprende preservación, concurrencia y gobierno. No he hablado de la preservación en un tema específico, porque en todos los temas que hemos hablado de la creación, de la soberanía, estos hemos hablado de la preservación, así que no vi pues la necesidad de tocarlo. Pero vamos a hablar hoy de la concurrencia. Estas 3 divisiones de la providencia de Dios es para evitar 2 peligros, y cuando los reformadores hablaron de esto, querían evitar 2 peligros. El primero es el deísmo. Habíamos dicho hace 8 días un poco que es el deísmo con D, no teísmo, no con T, sino con D, deísmo. El deísmo es un concepto teológico que dice que Dios creó el mundo y se retiró. El deísmo dice que, si bien es cierto que hay un Dios que creó las cosas, así como las creó, las puso a funcionar y se fue. Y que todo funciona porque Dios al crear le dio capacidad, y que todo funciona obviamente porque Dios así lo hizo que funcionara, pero Dios no tiene nada que ver con la creación. Es decir, ellos no creen en la preservación, no creen en la providencia de Dios. Y también para evitar otro concepto que es el panteísmo, es otro concepto. El panteísmo identifica a Dios con la creación. Es decir, es un concepto que siempre ha estado en la historia de la iglesia, conceptos panteístas, donde dice que no hay diferencia entre la creación y Dios. Para ellos Dios es lo mismo que la creación. Entonces ellos ven a Dios en la creación. Dios es todo, no hay diferencia. Por eso 8 días hablábamos de que Dios es trascendente, para indicar con ese concepto que Dios es distinto a la creación, que
Dios es el creador y la creación es distinta a Dios. Dios trasciende a la creación. Hay que hacer esa diferencia porque si no, el concepto panteísta nos habla de que la creación y Dios son lo mismo. Y entonces al hablar de la concurrencia de Dios, eso es lo que se quiere evitar, esos dos conceptos falsos, obviamente. Podemos decir entonces que en tanto que la preservación se relaciona con el ser, la concurrencia se relaciona con la actividad y el gobierno con la dirección de todas las cosas. Eso también lo define Luis Berkor en su teología. Lo repito. La preservación se relaciona con el ser de Dios, la concurrencia se relaciona con la actividad de Dios y el gobierno se relaciona con la dirección de todas las cosas. Todo esto hace parte de la providencia de Dios. Entonces, como vamos a hablar de la concurrencia de Dios, vamos a hablar de unas definiciones. La concurrencia puede definirse como la cooperación del poder divino con los poderes subordinados, de acuerdo con las leyes preestablecidas para su operación, haciéndolas actuar y que actúen precisamente como lo hacen. Repito el concepto y lo voy explicando. La concurrencia puede definirse como la cooperación del poder divino. ¿Qué es concurrencia? Cuando hablamos de concurrencia hablamos por lo menos de dos entes. Entonces concurrencia es la cooperación de dos entes. En este caso es la cooperación, como dice acá, del poder divino con los poderes subordinados. Es decir, hay un poder divino que es el poder de Dios, que es el creador de todo, y hay unos poderes subordinados, en este caso la misma creación, digamos la naturaleza, los animales y el hombre. Son los tres reinos, ¿no? Reino vegetal, reino animal y reino... bueno, no encuentro por ejemplo. Pero está, entonces tiene cierto poder. Entonces es como Dios coopera con la concurrencia, Dios coopera con esos poderes secundarios. Y ahí ya vamos a comenzar a ver entonces cómo es esa cooperación. Dice que, pero entonces esto es de acuerdo con las leyes preestablecidas, en este caso leyes preestablecidas por Dios para su operación, haciéndolas actuar y que actúen precisamente como lo hacen. Ahora, esta definición, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que, hermanos, las cosas en la creación, todo lo que es creado por Dios, y eso va a hablar la concurrencia, sean cosas como, otra vez la naturaleza, los animales y el hombre. Todo el accionar de estos seres que son secundarios, porque vamos a hablar de que Dios es la causa primaria de todas las cosas, y hay actores o acciones secundarias, en este caso otra vez vamos a hablar de la naturaleza de los animales y del hombre. Tienen un poder para actuar, para hacer las cosas, pero todo lo que la creación de Dios hace es por el poder de Dios, en cooperación con un poder que Dios le dio. En este caso hablemos del hombre. Usted se mueve, usted actúa, usted hace las cosas porque Dios lo creó, que es la causa primaria, y usted actúa, se mueve, hace las cosas, pero las hace por el poder de Dios. En este caso Dios es la causa primaria y nosotros somos la causa secundaria para actuar, para hacer las cosas. Eso es la concurrencia. Y es muy importante que lo veamos así. Podemos decir entonces, los poderes de la naturaleza no obran por sí mismos. Dios es el que los hace obrar. Las causas secundarias son reales y no se debe creer que es solo Dios. Ese es el otro punto. Es decir, hay una realidad en las causas secundarias que este es el punto que hay que tratar de balancear. Nada ocurre sin Dios, pero las causas secundarias, en este caso nosotros nos movemos y nosotros somos responsables de lo que hacemos, aunque Dios es el que nos guía y aunque Dios es el que nos dirige. Entonces es muy importante que entendamos eso. Las causas secundarias son reales, su accionar es real, verdadero, hay una responsabilidad y no se debe creer pues que solamente es Dios. El otro punto es que Dios, como la primera causa, coopera, esa es la concurrencia, coopera. Dios como la primera causa coopera con la segunda
causa. Entonces es muy importante que entendamos eso. Y otra vez pensemos, y voy a hablar así: causa primaria, causa secundaria. Causa primaria es Dios, causa secundaria, en este caso nosotros o la creación. Y la concurrencia es que todo se mueve porque Dios coopera. Amén. Ese es el punto. Otra definición aquí: la idea de la concurrencia divina puede definirse como ese poder de Dios que confiere realidad y existencia a las causas secundarias, obrando en ellas eficientemente para que éstas operen según sus propias propiedades y a través de ellas se alcance el fin determinado por Dios. Me gusta esa definición. Es decir, quiere decir que todo lo que va a pasar con la creación de Dios tiene que llegar a lograr los propósitos de Dios. Muy importante. Dios hizo la creación, llámese animales, llámese la naturaleza o el hombre. Dios lo hizo con un propósito de que se tiene que cumplir el plan de Dios con la creación. Y para que se cumpla el plan de Dios, entonces la causa primaria, que es Dios, debe actuar, debe operar. Pero opera de tal manera que las causas secundarias, es decir, nosotros hacemos las cosas, aunque no lo veamos, aunque no lo percibamos, no lo sintamos, hacemos las cosas tan libres, tan voluntariamente, que pareciera que somos nosotros los que actuamos, los que hacemos las cosas. Pero entonces, ¿por qué lo que hacemos tiene que terminar en el plan original de Dios? Por el poder de Dios como causa primaria. Esa es la concurrencia. Dios no hizo esta creación y la dejó para que hiciera lo que ella quisiera. Dios hizo esta creación con un propósito. Dios lo hizo a usted, mi hermano, con un propósito, con un plan. Y todos los movimientos que nosotros hacemos tienen que ver con la causa primaria, que es Dios, y nosotros como causa secundaria llevamos a cabo el plan que Dios se ha propuesto. Y eso es lo que queremos decir con la concurrencia, conociendo a Dios. En otras palabras, podemos decir que las causas secundarias existen únicamente como resultado de la primera causa, quien es Dios. Las causas secundarias existen únicamente como resultado de la causa primaria, que es Dios. Miremos por lo menos el Salmo 104. Salmo 104. Y el Salmo 104 habla de la creación y habla de la providencia de Dios y habla del gobierno de Dios y habla de la concurrencia de Dios, todo esto. Pero vamos a ir al versículo 27 y 29 para que veamos la concurrencia. Salmo 104, versículo 27, y leamos hasta el 29 por lo menos. Dice así, hablando de la creación: todos ellos esperan en ti, para que les dé su comida a su tiempo. ¿Sí ve la expresión? Toda la creación espera para que Dios les dé su comida a su tiempo. Les das, recoge. ¿Cuál es el accionar entonces de las causas secundarias? Recoger, laborar, trabajar, moverse. ¿Pero quién se las da? Dios. Dice, Dios les da, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. ¿Cómo es que las causas secundarias se sacian de bien? Porque Dios les abre la mano. Ahora mire el 29. Escondes tu rostro, se turban. ¿Qué pasa si la causa primaria esconde el rostro? Las causas secundarias se turban. Esa es la idea. Les quitas el hálito, dejan de ser. ¿Qué pasa si Dios les quita el hálito? Es decir, la vida. Dejan de ser. ¿Ve? Luego dice, y vuelven al polvo. Es decir, estos versículos nos están hablando de lo que acabamos de definir, la concurrencia. Es que la concurrencia es esa unión, esa unión del accionar, tanto de la causa primaria, que es Dios, como de la causa secundaria. Y vuelvo y reitero esto: el hombre vive así, todos, pero fácilmente no lo vemos, no lo percibimos, porque siempre Dios nos hizo de tal manera que nosotros hacemos las cosas y actuamos y no nos sentimos que estamos obligados a hacer las cosas. Es decir, las personas son libres para su accionar, pero en ese accionar está la causa primaria, que es Dios. Dios está allí para que se lleve a cabo sus planes, sus propósitos. Yo sé que le están entrando muchas inquietudes, pero obviamente yo espero a ver si las puedo contestar en la exposición del tema.
Bueno, en teología, voy a leer este argumento que me pareció muy bueno. En teología nos enfrentamos entonces a una dificultad cuando se trata de la doctrina de la providencia. Sabemos que el Señor gobierna todas las cosas, pero no entendemos completamente cómo Dios obra en y a través de su creación para lograr sus propósitos, no lo entendemos. Sin embargo, los teólogos a menudo emplean el útil término concurrencia para explicar la realidad de que Dios y los seres humanos actúan al mismo tiempo para que el plan del Señor se cumpla y nuestras decisiones sean realmente nuestras. La concurrencia, Dios actúa, pero las decisiones son nuestras. En esencia, la concurrencia dice que dos o más partes pueden actuar en el mismo evento y producir un resultado dado sin que todas las partes tengan la misma intención. Repito esta última parte. En esencia, la concurrencia dice que dos o más partes pueden actuar en el mismo evento y producir un resultado dado sin que todas las partes tengan la misma intención, y eso es lo que vamos a ver. Es decir, Dios puede estar actuando en un impío para que se cumpla un propósito y el impío lo lleva a cabo, pero él no se da cuenta que Dios está actuando en él para cumplir el plan de Dios. Y eso lo vamos a ver ahora, obviamente, pero por lo menos esa es la definición. Bien, después de esta definición vamos a entrar entonces a ver las pruebas bíblicas de la concurrencia divina. Y espero que nos gocemos en esta escritura. Entonces la Biblia enseña claramente que la providencia de Dios tiene que ver no solamente con el ser, sino también con las acciones u operaciones de las criaturas. Dios, criatura, operando para que sucedan las cosas. Eso se habla en la providencia. Dios actúa y la criatura para que ocurran las cosas. El hombre no obra independientemente, la Biblia lo enseña claramente, sino que Dios controla su accionar o controla su voluntad. Y es donde entramos a ver la concurrencia. Dios coopera en el quehacer del hombre. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver en la escritura, y vamos a ir por el caso que ya conocemos de José. Como vamos a ver cómo ahí vemos que Dios está trabajando a través de las malas acciones de los hombres para cumplir un propósito. Génesis 45, Dios actuando, como vemos acá, en las acciones injustas o malas de los hombres, pero aún así él cumple los propósitos. Yo no sé cómo le suena esto. Dios trabaja a través de las malas acciones de los hombres para cumplir sus propósitos, y lo vamos a ver. Génesis 45, 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Note cómo les dice: el que vendisteis para Egipto. Y cuando nosotros al entender la historia nos damos cuenta que esa parte que les dice yo soy José, el que vendisteis, les está tocando el pecado, les está tocando la maldad, la crueldad, porque la manera como hicieron para venderlo, lo hicieron por venganza, por envidia, para deshacerse de él. Es más, lo querían matar. Entonces ese vendisteis para Egipto está apuntando a las acciones malas de los hermanos. Pero luego dice el 5: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. A ver, ¿cómo así? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo así? ¿No fueron los hermanos de José los que lo enviaron? Entonces ahí podemos ver cómo Dios, sin que los hermanos de José se dieran cuenta, ellos estaban actuando. Dios cogió la maldad del corazón de los hermanos, la envidia de los hermanos, y trabajó en esa maldad para que ellos cogieran a José y lo vendieran como esclavo a Egipto, porque Dios lo quería llevar a ser segundo en Faraón para preservación de vida. Entonces cuando José entiende esto, dice: ustedes no me enviaron, pero sí me enviaron. ¿Cómo así? Claro, ustedes hicieron todo el trabajo, pero como vamos a hablar de la concurrencia de Dios, que es la cooperación, entonces ustedes cooperaron con Dios para que se cumpliera este propósito.
O sea, Dios usó la maldad de esos hombres para cumplir un propósito. Y uno comienza a decir, ay, ¿cómo así? Eso es la concurrencia. Esa es la concurrencia de Dios. Y ya usted va a comenzar, hermano, a descansar. Por eso, otra vez, cuando uno entiende estos temas, no se relaja uno, ojo con eso, pero descansa. Descansa en Dios. Descansa en su divina providencia. Descansa en lo que llamamos la concurrencia, porque sabemos que Dios está actuando y que nada ocurre sin el propósito o los planes de Dios. Dios está actuando para nuestro bien. Hay otro punto acá y es que, y me llama la atención porque habla como Dios estaba en la boca de Moisés, Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Recuerda que en el 3 y en el 4 Moisés está diciendo que él no es el hombre, que él no es el que busque a otra persona. Pero vamos a leer Éxodo 4, versículo 10, ya vamos hasta el 12. Mire, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Note cómo se está excusando para no ir. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Eres tartamudo? ¿Eres torpe de lengua? Bueno, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo o al sordo? Al que ve, al ciego. No soy yo Jehová, yo hice todo eso. Digo, ¿cómo lo hizo? Con un propósito. Ahora, hermanos, cuando usted ve a una persona ciega, porque aquí dice que quién hizo el ciego, quién hizo al mudo y al sordo, no importa la debilidad que tenga la persona o el faltante de una persona, cuando uno entiende la concurrencia, tenemos que decir que detrás de eso hay un plan de Dios. Porque Dios lo permitió. Eso es lo que está diciendo acá. Pero mire el 12, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Note, dice Dios, yo estaré con tu boca. Mire la concurrencia de Dios. Ahora, imagínense a Moisés cuando llega a hablar allá. La gente que lo escuchaba hablar, Moisés habló bien. Cuando hablaba al pueblo, deja ir a mi pueblo, hablaba a Faraón, deja ir a mi pueblo, él hablaba bien. Pero la gente, ¿a quién veía? A Moisés. Y Moisés no tartamudeó. ¿Por qué? Porque Dios estaba en la boca. ¿Ve la concurrencia de Dios? ¿Es eso lo que queremos? Cuando hablamos de la concurrencia de Dios en la providencia de Dios, es ese. Dios creó el universo, todo lo que vemos. Dios en su divina providencia lo sostiene, la preservación, lo preserva. Y en su divina providencia, entonces lo hace, como llamamos 8 días, entendiendo la trascendencia de la inmanencia, pero Él actúa en la divina providencia, como habíamos visto acá, de que Él gobierna, pero de que Él aquí también estamos viendo que Él lo hace en la concurrencia, que es lo que estamos tratando pues de ver nosotros. ¿Y qué es la concurrencia? La cooperación, en este caso, de la causa primaria, que es Dios, y la causa secundaria, que es su creación. Y por eso, cuando hablo de la causa secundaria, que es su creación, nos tenemos que referir a toda la creación, una creación vegetal, una creación animal y una creación humana. Ahora vamos a mirar otro punto, y es que Dios es el que le entrega los enemigos a Josué. Vamos a Josué capítulo 11. Josué capítulo 11, y yo quiero leer todo ese pasaje, versículo 1, Josué capítulo 11, versículo 1, para que lo podamos comprender mejor. Mira lo que dice, cuando Josué 11, 1, cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensaje a Joab, rey de Madón, al rey de Sinrom, al rey de Ascap, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Araba al sur de Kineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Y sigue, y al cananeo que estaba al oriente, yo no sé cuántos reyes más, llevan como 7, al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, al ebeo,
al pie de Hermón en tierra de Mismos. Una cantidad de reyes. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos. Escuche, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, es decir, no se podían contar, con muchísimos caballos y carros de guerra. Salieron a hacerle la guerra a Josué. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Ahora comience a ver lo que va a pasar. Dije que iba a leer hasta el... ¿Dónde estamos acá? Hasta el 9. Mas Jehová dijo a Josué, mira lo que dice Dios: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. ¿Quién es el que lo iba a hacer? Dios dice, yo los voy a entregar muertos delante de Israel. Pero luego mire lo que le dice: desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Qué tenía que hacer el ejército de Josué? Desjarretar los caballos de ellos y sus carros tenía que quemarlos a fuego. Es decir, yo los voy a destruir, pero con ustedes. O sea, yo voy a estar en medio del ejército y los voy a destruir. Luego dice el 7: y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y aquí ya está Israel actuando, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Meresformaín, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Aquí estamos viendo a Israel hiriéndolos hasta que no dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Usted sigue leyendo. Pero otra vez, ¿cuál es la concurrencia? Que Dios es el que como causa primaria da la victoria, pero Él no lo hace solo. Él no le dijo a Israel, quédese usted ya con el ejército que yo voy a trabajar. No, vayan ustedes, van a pelear. Y mientras ustedes pelean, están accionando, yo estoy ahí, esa es la concurrencia. Es decir, el hombre, es muy importante entender esto, aunque Dios es causa primaria, Dios no va a hacer las cosas, y entendamos eso, Dios no va a hacer las cosas sin las causas secundarias, que son los medios para Él accionar. Eso tenemos que entenderlo. Y entonces ahí, y ¿sabe de dónde me vino el tema de la concurrencia? Desde el miércoles que estábamos en Suni, que veíamos que el hombre es responsable. Entonces me entró y dije, Señor, yo quiero hablar de este tema para que ampliemos un poquitico esa parte de cómo, si bien es cierto que Dios actúa, yo soy responsable. Yo soy el medio, digámoslo así. Dios, la causa primaria, pero Él tiene un medio para hacer sus planes y sus propósitos, y soy yo. Y es usted. Entonces, como medio que Dios nos usa a nosotros, somos esa causa secundaria para que el plan se lleve a cabo. Si yo no actúo, entonces ¿cómo va a actuar Dios si yo soy el medio? Dios no se va a mover, causa primaria, sin su causa secundaria. Es muy importante que entendamos eso, porque ahí entonces entra nuestra responsabilidad. Lo conocemos, pero leámoslo. Proverbios 21:1, otra vez cómo Dios se inclina, y si lo hace con el rey, hermano, lo hace con cualquier persona. Proverbios 21:1. Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere, lo que quiere Dios que el rey haga, lo inclina. Pero lo inclina no es que el rey dice, es que tengo que hacerla porque Dios me está mandando. No, el rey lo hace libremente. Es más, el rey lo hace con un deseo y una satisfacción. Pero la causa primaria está ahí. Dios está actuando. Es lo que está, es la idea. Ahora, note esta escritura que me llamó la atención, porque obviamente todos necesitamos dinero, y la Biblia dice que Dios da el poder para hacer el dinero, pero vamos a ver de qué manera. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, vale, desde el versículo 11. Capítulo 8, desde el versículo 11, vale, hasta el 20.
Porque aquí lo podemos entender. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es lo que debía hacer Israel, cuidarse. Luego dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y su oro se multiplique, y todo lo que tuviere se aumente. No suceda, y no suceda que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Es decir, les está diciendo, cuídense de no olvidarse de Dios, porque en toda la travesía del desierto yo soy el que los he provisto, yo soy el que les he dado todo. Y luego mire lo que dice el 17, no vaya a ser que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ese es el problema y ese es el peligro que tenemos que tener, un peligro que debemos tener cuidado, es de pretender que las cosas que yo hago, las hago yo. Cuando no entendemos la concurrencia de que Dios es la causa primaria y que yo soy la causa secundaria, y que si yo voy a tener dinero, éxito, fama, lo que sea, no es por mí, sino es porque Dios es el que lo está permitiendo. Sin Dios no llegaríamos donde hemos llegado. Muy importante eso. Entonces dice, y vaya a ser que digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano me han traído esa riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Es decir, tú haces las riquezas en tu sabiduría, en tu trabajo, en tu empeño, en tu dedicación. Tú las haces. Pero ¿quién te da el poder? Dios te da el poder para hacer las riquezas. ¿Con qué propósito? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Otra vez, para la gloria de Dios. Lo hace para confirmar sus planes. Hermanos, mírenme, sí. Como estoy hablando de dinero, si entendiéramos esto, no tendríamos problema al dar para la obra. Vea, yo recuerdo, y no entendía bien cómo el pastor Miguel Núñez una vez dijo lo siguiente. Dijo, ¿por qué Dios permite que una persona con mucho dinero llegue a una iglesia? Dios lo hace con un propósito, y cuando las personas tienen suficiente, esas personas deberían de decirle a Dios, ¿para qué tengo este dinero? Y si ya tiene las cosas que necesita, hombre, entonces ¿por qué no lo dedica a la obra? Es decir, si entendiéramos nosotros que las bendiciones materiales que Dios va a poner en nuestras manos no solamente son para nuestra satisfacción, eso hace parte del plan de Dios, sino que tiene un propósito, y es que pongamos ese dinero, los recursos de Dios para la obra, trabajaríamos diferente. Pero eso solamente es posible cuando entendemos que el dinero que Dios pone en mis manos, Él es la causa primaria y yo soy la causa secundaria. Escuche, para un propósito de Dios, no es para mis propósitos. Pero como no entendemos, entonces nosotros pensamos, yo voy a trabajar y me voy a esforzar para conseguir mi casa, yo voy a trabajar y me voy a esforzar para mi negocio, voy a trabajar y me voy a esforzar para mi carro, mi vehículo, qué sé yo, y todo. ¿Y la obra de Dios? Pero cuando entendemos la concurrencia, que Dios es la causa primaria y es la causa secundaria, y que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas, entonces es para el propósito de Dios, no para el mío. Otra vez, todo lo que va a ocurrir aquí en la creación, y por eso Dios está la concurrencia de Dios y Él está ahí interviniendo, es porque todo lo que Dios creó es para los propósitos de Dios, es para los planes de Dios. ¿Para qué me caso? Para el plan de Dios. ¿Para qué tengo hijos? Para el plan de Dios. ¿Para qué tengo una familia? Para el plan de Dios. O sea, todo lo que hagamos debe ser para que se cumpla el plan de Dios, propósito de Dios. Jonathan, ¿para qué ese hijo que viene en camino? Para que se cumpla el plan de Dios, propósito de Dios. Y cuando trabajamos de esa manera, hermano, qué bendición. Qué bendición. Ahora, hay
hay cierta clase de cooperación divina en lo que es malo. Ahí ya comenzamos a... Hay cierta clase de cooperación divina para lo malo, en lo que es malo. Y vamos a comenzar a mirar eso. Segunda de Samuel 16. Y es bueno que miremos esto porque obviamente la concurrencia divina en ningún momento hace a Dios autor del pecado, pero sí habla de que Dios ha decretado el pecado con un fin, con un propósito, o lo malo que nos pasa a nosotros son decretos de Dios que tienen un propósito y Dios lo permite. Segunda de Samuel 16, vale, desde el versículo 5. Ahí Samuel está huyendo de su hijo Salomón, que le quería quitar el trono. Entonces, segunda de Samuel 16, 5, dice así: y vino el rey David hasta Baharín, y he aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, ya Saúl había muerto, bueno, había acabado con todo, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerar, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. Oiga, David es el rey. David tiene un ejército al lado. Y este Simei salió maldiciendo a David y arrojando piedras contra el rey y contra todos los siervos del rey David. O sea, él se estaba exponiendo a la muerte. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Oiga, ¿usted puede hacer eso? Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, le decía a David. Luego dice: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en la mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Nota el 9. Entonces Abisai, que era el general ahí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? O sea, ¿cómo lo está mirando? Como muerto ya. Es que ya él sentenció su muerte. Por eso este que hace parte del ejército del rey David: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Y mire lo que dice al rey: te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Es que es un guerrero. Abisai, ¿no? Que son los tres hijos de Sarbia, que eran Absalón, el otro que era Simei, creo, y este es ¿qué? De Abisai, sí. Versículo 10: y el rey respondió, escuche esto, que esto es impresionante: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. O sea, Absalón, que lo quería matar también. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Qué dijo David? Esas maldiciones al rey, Dios lo está usando a él para que me maldiga. Hermano, cuando yo miro esto digo, a ver, cuando nos ocurre algo malo, nosotros ni nos pasa por la cabeza que Dios lo permite, porque como siempre nos han enseñado que Dios es bonachón, nunca podemos pensar que Dios de alguna manera usa el mal para sus propósitos, y que muchas veces Dios, permitiendo el mal en nuestras vidas, nos va a despertar para que se cumpla el plan. Pero David lo entendió. Si él me maldice, Dios se lo ha permitido. Yo voy bajando la grada, y si el vecino me cierra la puerta o me mete ahí, inmediatamente yo le peleo y le reviro y le respeto o alguna cosa así, pero nunca nos dice, bueno, ¿por qué me pasó eso?
¿qué me quiere enseñar Dios con esto? Pero, ¿qué pasa con el vecino que es como mi enemigo? ¿Qué me quiere enseñar, Señor? Me están maldiciendo y yo ya quiero ir a poner la demanda. Me quiero defender. David no. Obviamente más adelante él pagó esa injuria, pero más adelante. Pero en ese momento David entendió que esas maldiciones Dios las estaba enviando, Dios las estaba permitiendo. Ahora, Dios usó a Asiria, una nación impía, para castigar a Israel. Ya el tiempo se me fue. Isaías 10, vamos a rapidito. Tiempo, ¿cómo corre? Isaías capítulo 10, versículos 5 y 7. Dios usó una nación impía para castigar a Israel. Isaías 10:5, mire lo que dice: oh Asiria, mire cómo lo llama, vara y báculo de mi furor. Asiria es una nación impía y el Señor la llama vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira, es decir, estoy irado contra Israel, pero voy a usar a Siria y Siria va a ser mi vara de castigo, mi báculo, y mi ira la he puesto sobre ellos. Versículo 6: le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Ahora mire acá, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Es decir, Asiria va a atacar a Israel y lo va a destruir. Pero los asirios nunca van a pensar que están cumpliendo la voluntad de Dios, o que Dios los ordenó, o que Dios les está dando el poder para que lo haga. Ellos no. Ellos tienen un deseo de conquistar. Y conquistamos aquí, conquistamos allí, también conquistamos a Jerusalén, pero es el poder de la conquista. Pero Dios dice: no, yo lo estoy usando para castigar a Israel. Es decir, Dios está haciendo que una nación actúe mal contra su propio pueblo para castigarlos. Esa es la concurrencia de Dios. Ay, yo iba a leer esto. Voy a tener que dejarlo. Después va a buscar Segunda de Reyes 22, 1 al 38. Donde dice que Dios puso un espíritu de mentira en los profetas de Acab. Es Acab y Josafat, que van a ir a la guerra. Acab tiene más de 400 profetas. Ellos están diciendo: vaya que Jehová les va a dar la victoria. Y el rey Josafat, ¿qué dice? Le dice al rey Acab: ¿no tiene usted un profeta de Dios? Y entonces: sí, por ahí hay uno, se llama Micaías. Pero no lo mando a llamar, dice el rey Acab, porque él siempre me profetiza mal. Y Josafat, que es el rey de Judá, le dice: vaya y lo trae, dígale que venga. Y él vino. Y cuando fueron a llamarlo, uno de los profetas que fue a traerlo le dice a Micaías: mira, no la vayas a embarrar. Allá está reunido el rey de Israel y el rey de Judá, Acab y Josafat. Y hay 400 profetas del rey Acab, rey de Israel, que le han profetizado que va a tener éxito en la batalla. Vaya y profetice usted lo mismo. Y él dice: yo voy a ir, pero lo que Dios me diga. Y él va allá y entonces hace un juego de los otros. Dice: sí, rey, vayan, que el Señor les va a ir bien, que no sé qué. Entonces Josafat dice: caramba, ¿no le he dicho que profetice lo correcto? Sí, está bien, le va a profetizar lo correcto. ¿Sabe qué? Yo vi que todo Israel estaba disperso. O sea, ustedes fueron derrotados. Y entonces dice el rey Acab: ¿se da cuenta que ese Micaías solamente me profetiza lo malo? Y entonces uno de los profetas por ahí viene y lo castiga, y como le da una cachetada y le dice: ¿por dónde me salió el espíritu a mí para que le hablara a usted? Y él dice: bueno, usted lo va a saber, lo va a ver, pero no va a venir para contarlo, en otras palabras, porque va a morir. Entonces el rey acá dijo: vaya y encarcélelo y téngalo a pan de angustia, solamente pan y agua hasta que yo regrese. Le dice Micaías: si usted regresa vivo, Dios no ha hablado por mí. Se fueron a la guerra con los asirios. Los asirios dijeron: vamos a pelear, pero no contra el pueblo ni con ninguno, sino contra el rey Acab. Es decir, la orden es matar al rey Acab. Pero el rey Acab se disfrazó, y Josafat sí fue en su carruaje como rey a la guerra. Cuando de repente llegan los asirios y los generales y vieron al rey Josafat,
y este es el rey, matémoslo. Y entonces cuando dijeron así, no, yo no soy, yo soy Josafat. Dijo, no, déjelo, él no es. Porque el rey Acab se había escondido, dice que se había disfrazado y iba en su carruaje. Y dice la Biblia que es impresionante que hubo un soldado por ahí asirio que le dio por coger una flecha y la tiró a la aventura. Y la flecha entró por en medio de la armadura que tenía el rey Acab, y precisamente por el único que había por ahí entró y lo desangró. Y como la batalla fue terrible, él no pudo sacarlo a que lo curaran ni nada. Lo cierto es que el rey Acab se desangró ahí. Y se cumplió la palabra del profeta. Entonces, aquí podemos ver nosotros la concurrencia de Dios. Pero es que se me olvidó decirle algo. El punto aquí es que el Señor en el cielo tiene un consejo, y Él dice, ¿a quién voy a enviar para que haga que el rey Acab vaya a la guerra para que muera allá? Y entonces dice que salió un espíritu de la muerte y dijo, yo voy a hacer espíritu de confusión en los profetas para que lo convenzan de que vaya a la guerra. ¿Cómo Dios permite un espíritu, en este caso de engaño y de mentira, en boca de los profetas para que sacara al rey, para que vaya y muera? Porque Dios usa el mal. Como me gusta mucho y nunca se me va a olvidar las palabras del pastor de Medellín, Sergio Ruiz. Dice, Dios usa el mal sin tocarlo. Esa es la divina providencia. Dios usa los espíritus de maldad, Dios usa las acciones injustas de los hombres para cumplir sus planes y sus propósitos. El propósito de Dios era acabar con el rey Acab, y lo hizo de esa manera. Dice la concurrencia de Dios. Y quiero terminar porque ya se me fue el tiempo. Que uno de los mejores ejemplos de concurrencia, pues obviamente se ve en la muerte de Cristo, como Dios ordenó la crucifixión de Jesús. Dios la ordenó, pero los hombres malvados actuaron para llevarla a cabo. Dios ordena la crucifixión de Jesús, pero los hombres malvados actúan para llevarla a cabo. Ahora, ¿por qué Cristo murió? Por pura venganza. A Jesús lo mataron, a Jesús fueron los fariseos, fueron los saduceos, fueron los judíos. Todos estos hombres llevaron a Jesús a la cruz, lo llevaron a un concilio, a otro, hasta que lo condenaron a la muerte. Pero realmente, ¿quién fue el que lo hizo? Los hombres. Entonces, por lo menos miremos este pasaje, Hechos 2:22. Hechos 2:22. Ya vamos hasta el 24. Miren lo que dice: varones israelitas, oíd esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, o sea, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero el 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, fue entregado porque Dios así lo había establecido, Dios así lo había ordenado como causa primaria, que el Hijo debía morir. Ahora el asunto es cómo debía morir y quién lo iba a matar. Bueno, aquí está: prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. Es decir, a Jesús lo mataron manos criminales, manos inicuas, y lo hicieron vengándose, lo hicieron con rabia, con ira, con venganza, y lo mataron. Pero Dios, aunque ellos no lo sabían, dice aquí que Dios estaba ahí en la muerte del Hijo, porque así lo había planeado, porque eso lo había determinado. ¿Para qué? Para salvar a aquellos que iban a creer en Él. Miremos entonces la concurrencia de Dios. Y déjenme, yo termino aquí con una pregunta. Voy a tomar 2 minuticos porque esta pregunta es importante, aunque de pronto Trochida la flima, pero bueno. Entonces, la enseñanza de la concurrencia divina nos evita
pensar que el hombre, siendo la causa secundaria en lo que sucede, puede frustrar el plan de Dios. El hombre no puede frustrar el plan de Dios como causa secundaria. Se va a llevar a cabo siempre la causa primaria. Otro, asimismo nos ayuda a comprender la responsabilidad humana en la acción, es decir, el hombre es responsable de su hacer. Estos criminales que mataron a Jesús son responsables. Los que llevaron a José a Egipto son responsables. Este hombre que maldijo al rey David es responsable, pero más adelante murió. Todo lo que el hombre hace tiene una responsabilidad delante de Dios, y aunque Dios use la maldad del hombre, el hombre es responsable por la maldad. No pensemos entonces que Dios va a justificar ahora a estos criminales que mataron a Jesús. No. Ellos cometieron un crimen y deben pagar por ese crimen, pero Dios lo usó. Entonces la gran pregunta es, ¿el hombre entonces no es responsable del pecado? Si es así, los teólogos reformados han respondido así. Tengo 4 cosas. Primero, que los actos pecaminosos están bajo el control divino y que ocurren, esto es concurrencia, y que ocurren según la predeterminación y el propósito de Dios, pero únicamente por permiso divino, de manera que Dios no es la causa eficiente del pecado de los hombres. Dios no es la causa eficiente del pecado de los hombres. Son los hombres los causantes del pecado, pero Dios lo usa. Que Dios, 2, frecuentemente restringe las obras pecaminosas del pecador. Dios en la concurrencia restringe las obras pecaminosas del pecador, es decir, tú y yo no hemos pecado más porque Dios lo ha restringido. Número 3, que Dios, para favorecer a su propio propósito, domina el mal por medio del bien. Dios siempre va a dominar el mal por medio del bien, es decir, está la maldad y la permite, pero luego Dios viene con el bien. Y lo último, que aunque Dios permita el pecado en el hombre, solo el hombre es responsable de pecar. Aunque Dios permite el pecado en el hombre para sus propósitos, solamente el hombre es responsable de pecar. Es decir, la concurrencia de Dios nos enseña, Dios causa primaria y para cumplir los propósitos de Dios, pero yo como causa secundaria soy responsable de lo que hago. Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Entonces yo, en vez de quedarme aquí, y eso es lo que le quería decir a Ernesto en el sur, en vez de quedarme aquí pensando, no, como la causa primaria de Dios y Él va a hacer las cosas, yo me rindo para que Él haga la... No, tú y yo somos responsables, hermano, de nuestro accionar, de nuestro actuar. Entender el tema de causa primaria y causa secundaria, en vez de relajarnos y esperar, tenemos más bien es que llevar a actuar y decir, Señor, entonces ayúdame a rendirme a ti para que se cumpla tu plan. Ayúdame, Señor, a evitar la maldad, ayúdame a evitar el pecado y ayúdame, Señor, a hacer el bien para que se cumpla tu plan. Y ya Dios se va a encargar de lo otro. Amén. Esa es la concurrencia de Dios. Vamos a orar.